Muy buenas tardes, comunidad Mechalí. Como todos los días martes nos juntamos a dibujar en nuestra clase online y vamos a seguir avanzando con nuestros trabajos, ¿cierto?, de la acuarela, esta técnica tan linda que hemos estado viendo con ejercicios graduales, ¿cierto?, que van de a poquitito o con menos dificultad hasta hacer trabajos más complejos. Y en esta oportunidad vamos a trabajar con una esponjita, de estas esponjitas, ¿cierto?, que pueden ser para lavar la loza, una esponjita vieja ahí, ustedes la recortan. Y estas son trocitos de espuma que van por ahí siempre en la casa ahí. Y los vamos a ocupar para hacer un efecto de árboles. Tengo un rociador acá que está botando agüita. Vamos a tener que secar aquí la agüita que cayó en la madera. Si no se nos va a echar a perder la tabla. Y vamos a ocupar un rociador, ¿cierto? Así como este. Este es una antigrasa, lo reciclé, ¿cierto? Y estoy ocupando el envase. Y la idea es que vamos rociando acá y vamos a hacer un efecto súper lindo. Entonces vamos a ver, vamos a hacer, bueno, saqué la tabla ahí. Vamos a correr los vasitos, ¿cierto? Tenemos listos los vasitos con agua limpia. Nuestra paleta para mezclar. Cuando tomé la espuma ahí, cayeron unos trocitos de... Cayó como un poquito de acerrín, ¿cierto? Como la espuma es vieja, se está haciendo tira. Vamos a bajar un poquito la música. Entonces vamos a empezar a trabajar, ¿cierto? Y vamos a partir primero por un cielo. Y vamos a hacer un efecto muy interesante. Entonces vamos a tomar un poquito de... Vamos a tomar el pincel, ¿cierto? Y vamos a mojar el, el espacio del cielo. Ustedes separen ahí una línea, mojan la mitad del papel para hacer un efecto de cielo ahí difuminado. Ya, más o menos calculen la mitad de la hoja. Ahí. Vean, cierto, verifiquen que esté todo el papel mojadito en toda esa parte. Y cuando ya esté húmedo, vamos a empezar a manchar los colores del cielo. Vamos a tirar colores amarillos. Entonces vamos a sacar un poquito de amarillo ahí. Vamos a ver si se alcanza a distinguir la paleta. Excelente, muy bien. Se ve la paleta de colores. Voy tomando un poquito de amarillo. Los puedo ir sacando para acá primero. Ir dejando ahí, ¿cierto? Para después ocuparlos. Podemos hacer un cielo anaranjado también. Vamos a sacar un poquito de color naranjo. Lo vamos a poner acá al ladito. Ahí yo voy pinchando un poquito de agüita y lo voy pasando por la pastilla para que vaya botando el color. Es un naranjo muy suave, tiene como harto blanco. Más pálido, vamos a tomar de este amarillito medio, que puede que sea más intenso. Ahí se nota con más intensidad que el otro amarillo. Y la idea es que ustedes vayan haciendo esto. Van pasando cierto colorcito. Le vamos a dar movimiento al cielo. Después el amarillo medio. Si fijan, el papel está húmedo, entonces podemos seguir trabajando. Vamos a pasar un poquito de rojo. Y ahí tenemos, ¿cierto?, lindos colores, ¿cierto? Partimos con amarillo, naranjo y rojo. Y después vamos a pasar, ¿cierto?, con nuestro rociador. Vamos a tirar. Vamos a tapar la mitad del papel. Y vamos a empezar a salpicar un poquito de agüita. Si tienen un rociador más chiquitito, mejor todavía, ¿cierto? Y vamos a hacer este efecto. Yo le puse esto para que no se moje tanto abajo. Y podemos hacerlo de esta manera, pero se va a mojar la parte que está seca. Y ustedes van a levantar un poquito la paletita, ¿cierto? Y van a dejar que el color corra. Fíjense cómo va corriendo el color. Y va a quedar un efecto muy difuminado.
toda esa gotita de exceso de color la van sacando con un trocito de confort. Fíjense que hay una mucha cantidad de agua abajito. Ustedes van barriendo un poquito con un trocito de confort. Si encuentran que no se difuminó mucho, tírenle un poquito más de agüita. Sale un chorrito más grande acá. Ojalá que tuvieran un dosificador más chiquitito. Pero si se fijan, el color empieza a correr. Ahí corrió sobre la mesa. Y ustedes le van pasando un poquito el trocito de confort, ¿cierto? Y van secando el exceso de agua que corre el color. Y ahora cuando ya lo hacemos correr hacia arriba, lo ponemos en sentido contrario. Fíjense cómo el color empieza a correr. Empieza a correr, ¿cierto? Dando un efecto muy interesante, porque como está el papel húmedo, el color se empieza a abrir, a difuminar. Es el momento de mover acá, que hay un pincel, vamos a buscarlo. Allá, pero no era el que estábamos ocupando. Ese de ahí, ¿cierto? Si sigue estando un poquito duro, la idea es que, como les digo, pueda tirar un chorrito más difuminado. Entonces mejor vamos a tener que apretarlo de más lejos, con más fuerza. Y vamos a nuevamente aplicar, ¿cierto?, el efecto de levantar acá la tablita un poquito para tomar el exceso de agua que está arriba. Aquí ir variando el exceso de agua. Y después hacer el efecto contrario. Fíjense que cada vez se va suavizando más el color del cielo, haciendo un difuminado súper lindo. Y al momento de ponerlo en sentido contrario, empieza a correr hacia abajo el color. Ahí yo le voy quitando el exceso de agua. Y esta va a ser la primera parte, porque después le vamos a tirar un color celestito. Entonces para eso tenemos que esperar que se seque para hacerlo. Y vamos a aprovechar un pincel, ¿cierto?, de pelito suave. Y puede ser este pincelito. Lo vamos a mojar. Y vamos a suavizar un poquito el contorno acá del color. Se fijan que no quede ese corte duro, sino que se integre más. Allí que se integre más hacia arriba. Allí queda un color muy duro, ¿cierto? Queda como una mancha ahí, tiene que correr. Entonces ustedes le van pasando el pincel con agua limpia para que el colorcito vaya corriendo. Ahí también queda una mancha muy dura, ¿cierto? Ustedes le van pasando el pincel con agüita limpia y el colorcito va a empezar a correr. Aquí podemos hacer el mismo efecto, ¿cierto? Nos vamos hacia abajo, o sea, levantamos esto en sentido contrario, que corra un poquito el colorcito hacia el otro lado. Ahí quitamos el exceso de agua. Y fíjense lo suave y delicado que quedan las primeras manchas. Y ahora podemos hacer que corra para este otro lado. Y fíjense cómo el colorcito empieza a deslizarse suavemente. Aquí suavizamos ese corte duro que tenía acá. Y también se funde súper bien. Y ya creo que hemos logrado, ¿cierto?, un efecto muy interesante, donde se ve el cielo como que viene así, en esa dirección. Y vamos a quitarle un poquito el exceso de agua acá arriba. Ya tenemos la primera parte, ¿cierto? Un efecto muy lindo al cielo. Vamos a esperar que se seque después para hacerle un efecto aquí de... Vamos a integrar después un color celeste, que voy a pasar un poquito más para suavizar. Y mientras está ya el colorcito funcionando arriba, vamos a empezar a hacer unos arbolitos. Y para eso primero vamos a tomar, ¿cierto?, un poquito de color. Y vamos a utilizar este pincel para hacer una línea finita hacia arriba. Y vamos a tratar de hacerlo lo más oscuro posible. Entonces vamos a tomar un colorcito azul. Un azul bien oscurito. Como la pastilla es opaca, tenemos que ver bien los colores, ¿cierto? Vamos a empezar a descifrar qué color viene. Así que vamos a tirar un poquito de azul y vamos a ver qué colorcito está al lado. Ahí se nota, como tienen un código, no se puede descifrar. Y la acuarela es nueva, entonces no sabemos de con qué color nos vamos a encontrar. Vamos a tomar un poquito de color de acá.
color negro. Siempre en la acuarela se ocupa harto el gris de paine, que es un colorcito gris, ¿cierto? Que nos permite hacer la sombra de las nubes del cielo. Se integra en varios puntos, en varias partes que queramos hacer. Aquí tenemos con los cafecitos, ¿cierto? Acá sigue ganando el azul porque tiene un colorcito muy lindo. Tenemos otro tipo de café y parece que nos trae gris de paine esta acuarela. Entonces vamos a sacar un poquito de verde, ¿cierto? Para integrarlo con un poquito de azul. Y vamos a hacer unas líneas finitas, muy finitas, ¿cierto? Que apenas se vean las líneas. Fíjense cómo se abre el colorcito en el agüita. Ahí tenemos nuestras líneas, ¿cierto? Y ahora vamos a tomar un poquito más de colorcito. Hicimos una mezcla de azul con un poquito de verde oscuro. Vamos a limpiar el pincel y con esta esponjita, que vamos a seleccionar esta que tiene una punta finita, ustedes van tomando color y van haciendo un efecto de difuminado, ¿cierto? Acá van simulando como los arbolitos, como el follaje, ¿cierto? De los arbolitos. Y van haciendo movimientos irregulares, ¿cierto? Que no queden en los dos lados parejos, para que dé la sensación de realidad. Hacia arriba puede ser más chiquititos los trazos y hacia abajo más anchos. Como el fondo tiene agua, ¿cierto? El pigmento cae sobre el papel y se empieza a abrir, ¿cierto? Se difumina un poquito. Vamos a tomar un poquito más de color. Volvemos a tomar un poquito más de azul. Y vamos a pasarle ahora con un poquito de azul, ¿cierto? Un azul más oscurito. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que nosotros no controlamos todas las manchas, ¿cierto? Aquí nos quedan manchas al azar. Y vamos pasando, ¿cierto? Dibujando la forma del arbolito. Ahora está más concentrado el color con el color azul. ¿Se fijan? Aquí se secó la espumita. Tenemos que volver a sacar un poquito más de color. Volvemos a tomar un poquito más de azul. La idea es que tengan cuidado de no echarle mucha agua a la pastilla, ¿ya? Porque a mí me pasó que como que el agua se metió por debajo y fue como ablandando la pastilla y se perdió el color, así como que se hundió. Y se perdió harto color. Entonces ahí vayan echándole lo justo necesario de agüita, ¿cierto? Para que no les pase lo mismo. Ahora lo hice con un poquito más de verde. Se fijan que con la esponjita no hay control, no queda bien dibujadito el arbolito, sino que se ven como difuminados. Esa es la idea, que se vea la sensación de lejanía. Mancha muy suelta, ¿cierto? Le vamos a echar un poquito de agüita para que corra el color. Ahí y vamos a empezar a hacer por este ladito, así como manchas irregulares, ¿cierto? Que dé la sensación de que hay un arbolito, que hay un follaje. Y también como tiene agüita le va a dar la sensación de profundidad. Se acabó el color, volvemos a hacer más mezcla. Ahí quedó con un poquito más de agüita, entonces está más clarito. Se nota más difuminado el efecto.
Volvemos a tomar un poquito de azul. Limpiamos el pincel cuando cambiamos de color para no ensuciar el colorcito de la pastilla acá. Tomamos un poquito de verde. Y ahora pasamos, ¿cierto?, nuestra empujita y vamos haciendo el efecto irregular, ¿cierto? Que es la sensación de que hay una masa de árbol acá, pero una masa de árboles que se difumina con el fondo, no está bien definido, porque después vamos a hacer otro efecto más adelante de un arbolito que esté más cercano. Y eso lo vamos a definir más con el pincel. Fíjense que aquí se está secando el papel, entonces vamos a tirar un poquito de agüita con mucho cuidadito, darle una pequeña rociada. Lo ideal, como les digo, ojalá que sea un difumino, o sea, un rociador más chiquitito, para que no pase eso, que tire un chorro muy grande. La idea es que sea un chorro suavecito, ¿cierto? Que apenas se vea. Aquí vamos a limpiar un poquito, ¿cierto? Con un trocito de papel. Ahí, ¿cierto? Miren qué lindo va quedando el efecto. Aquí, ¿cierto? Ahora vamos a empezar a hacer unos arbolitos que están más cercanos. Y para esto vamos a ocupar el pincel. Otro plano de árboles. Si están más cercanos, son más grandes, ¿cierto? Más gruesos las manchas. Y vamos a trabajar con el papel en seco. Y ustedes van haciendo lo mismo, ¿cierto? Que hicimos con la esponja, pero ahora vamos a tirar colorcito con el pincel. Así, formas irregulares, ¿cierto? Para que dé la sensación de cercanía. Con un poquito de verde, con un poquito de azul, estamos haciendo este efecto de arbolito. Ahí. Le tiramos un poquito de agüita, ¿cierto? Para que el color corra. Cuando le tiramos agüita se pierde la densidad del color, ¿cierto? Se hace más transparente. Ahí, ¿cierto? Vamos a tomar un poquito más de azul. Lo mezclamos ahí con la mezcla de los verdes y empezamos a difuir un poquito más acá. Imagínense que son como una especie de pino, ¿cierto? De arbolito de bosque que están aquí. Entonces, hacia abajo lo hacemos más ancho y hacia arriba más finito la ramita. Tomamos un poquito más de azul acá. Acá también. Formas bien irregulares, ¿ya? Nada que sea muy simétrico. Ahí incluso la punta puede terminar así medio chueco, ahí como que no... para que le dé más sensación de realidad. Ahí, ¿cierto? Fíjense lo lindo que va quedando. Y los árboles de atrás realmente se difuminaron. ¿Se fijan los de atrás? Se desvanecieron dentro del fondo. Ahí para que acentuara un poquito el acento ese acento de que se pierda más el color. Vamos a tirar una gotita sobre esa parte del arbolito. Ahí cayó una gotaza gigante hacia abajo. Y vamos a tirar un poquito de agüita hacia abajo acá. Hay unos pequeños chorritos, ¿cierto? Tal como lo hicimos delante allí, vamos a pasar un poquito el papel para difuminar, para que no suba el celeste, no se pase hacia arriba. Y vamos a empezar a jugar con el agüita, ¿cierto? A levantar un poquito el cuadro para que escurra hacia abajo el color, que no escurra hacia arriba. Fíjense ahí, fíjense que ya era una gota gigante ahí. Y vamos a tirarle un poquito aquí en esto azulito. Hay unos pequeños chorritos para que el color corra hacia abajo. Y aquí, ¿cierto? Vamos tomando el exceso de color. Aquí vamos tomando el exceso de color.
Ahí que no corra tanto, ¿cierto? Para que no caiga el chorro hacia abajo. Y fíjense cómo se empieza a difuminar esto. Vamos a tomar un poquito más de confort. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos incluyendo el movimiento del trabajo, ¿cierto? Lo vamos levantando en sentido, ¿cierto? Hacia adelante, para que escurra hacia abajo el agua, o lo vamos tirando hacia atrás, ¿cierto? Para que escurra hacia arriba, y vamos jugando con la mancha. Que la mancha de acuarela vaya escurriendo. Utilizamos, ¿cierto? Un rociador que nos ayuda para poder tirar como gotitas de agua y lograr efectos muy lindos. Vamos a tratar de ver si nos resulta. Por ejemplo, si yo tiro un chorrito, ahí sale un chorrazo, ahí no alcanza a salir un chorrito. Entonces ahí cayó acá, el color empezó a arrastrar, ¿cierto? El color hacia abajo, logrando un efecto de difuminado. En esa parte ahí se ve súper lindo de profundidad. Después vamos a esperar que se seque y volvemos a hacer los arbolitos arriba, así que no, si se pierde algún detalle no se preocupen. ¿Cierto? Vamos a tirar un poquito de... Este pincel es muy grande, yo creo que vamos a seguir trabajando con este chiquitito. Vamos a tomar un poquito de azul, ¿cierto? Con los mismos colores que venimos trabajando. Azul con un poquito de verde. Y vamos a empezar a cubrir ya esta zona, ¿cierto? Que quede más cubierto para que se note ya la masa de árboles se juntó ahí. Ahí se juntó. Tomamos un poquito más de azul. El azul le da la oscuridad a la masa de árbol aquí. Aquí también un poquito más de azul. Y ahora, ¿cierto? Con agüita limpia vamos a empezar a difuminar hacia abajo el color. Ah, el otro también interesante ahora que estoy viendo el pincel, que uno puede tirar pequeñas gotitas con el pincel así. Y no cae el chorro gigante del dosificador, a no ser que tengan un dosificador más chiquitito. Ahora que saltó una gotita el trabajo. Y logramos el mismo efecto del rociador, ¿cierto? Pero con más delicado todavía, más finito. Entonces vamos tomando un poquito de agua, ¿cierto? Y vamos difuminando hacia abajo. En la mancha de colores que dé la sensación de neblina. Aquí también de neblina. Hay que pasarlo por el agüita limpia para que no... Aquí vamos, con el pincel vamos barriendo, ¿cierto? El pigmento. Ahí le pasamos un poquito, ¿cierto? De agüita limpia el pincel para limpiarlo. Y vamos a pasarle un poquito de papel confort. Lo utilizamos también para hacer las nubes del papel confort. Difumina, hace unos difuminados súper lindos. Y ya tenemos, ¿cierto? Nuestra primera parte, que fue hacer el cielo rápidamente y difuminar, hacer los arbolitos, ¿cierto? Y difuminarlo, dejarlo hasta ahí, que dé la sensación como de neblina, porque vamos a empezar a hacer el agüita y una vez seco vamos a empezar a definir más los detalles. Aquí necesita un poquito más de agüita. Ahí lleva un efecto, ¿cierto? Vamos tirándole unos chorritos ahí. Y ustedes se van a acostumbrar a manejar el pincel, ¿cierto? A ver la tensión y qué tipo de pincel le van a ocupar. Vamos a levantar un poquito. Y el agua empieza a escurrir por el pigmento, haciendo un efecto, ¿cierto?, de difuminado. Quitamos el exceso de agua, ¿cierto?, para que no se moje la cinta y se suelte el trabajo. Ahí tenemos nuestro primer efecto, ¿cierto? Ahí como que el celeste cayó y se abrió, ¿cierto? Ahí en caso que yo quiera corregir, no me gusta lo que logré ahí, le voy pasando el pincelito con agüita y voy sacando el pigmento. Va sacando el pigmento, ¿cierto? Si tiene mucha agüita, ustedes ven que está como cargado de agua, le voy a pasar un pedacito de confort, suavizando el efecto ahí, sacando un poquito de color.
Y ahora vamos a pasarle el secador de pelo para poder seguir trabajando. Primero para lograr un efecto de aquí de arbolitos, aunque también podríamos hacer, lo que podríamos hacer es mojar el papel abajo para hacer el efecto del agua. Vamos pasando el pincel, ¿cierto?, por la zona inferior. Vamos a mirar que todo esté bien, ¿cierto? Sí, se ve impecable el trabajo. Y vamos a empezar con un pincel finito, que puede ser el mismo ese que tiene un corte biselado que hace unas rayas muy delgaditas. Vamos a tomar un poquito de celeste. Vamos a correr un poquito acá, ¿cierto? Para mostrar la paleta aquí. Vamos a tirar un poquito de celeste el color. Y vamos a tomar un poquito del mismo azul con el que estábamos trabajando, con el que hicimos el efecto de los arbolitos. Y vamos a empezar a hacer pequeñas rayitas. Que nos dé como el sentido de la agüita, ¿cierto? Como la onda que trae la agüita. Y como está todo mojado, empezamos a hacer un efecto así de movimiento. Y fíjense que el colorcito se va a empezar a fundir un color con otro. Y va a lograr un efecto de agüita, ¿cierto? Lo ideal es que el pincel hacia atrás prácticamente no tenga pigmento para que le dé el efecto de profundidad. Ahí que se vea muy suave, ¿cierto? Ahí. Y tenemos un efecto de agua como difuminada, ¿cierto? Interesante, aquí se difumina en la parte del arbolito. Yo puedo hacer que hacia adelante se marquen un poquito más el árbol. Voy a tratar de tomar aquí un poquito de pigmento de acá, o sea, de la agüita limpia, un poquito más de azul. Aquí para que quede más cargadito de azul hacia adelante. Fíjense el efecto de que logra la agüita, se va difuminando solo. Y aquí yo puedo acentuar un poquito una que otra sombra de la agüita para lograr ese movimiento. Vamos haciendo líneas en diagonal con una pequeña curvita, cosa que dé la sensación, ¿cierto?, que la agüita viene en movimiento hacia acá. Y vamos pasando el pincel finito, ¿cierto?, que apenas se ve hacia atrás. Ahí partan con el pincel bien cargadito por acá y para atrás bien difuminado. Como el pincel queda con poco pigmento, se va haciendo unas manchas muy suaves. Miren que se ve lindo el efecto. La acuarela es mágica, se fijan que logra, con estas manchas sueltas, se logra un efecto súper lindo. Vamos para entonces, y ahora sí lo vamos a pasar al secador, ¿cierto? Para acelerar el secado, para hacer el efecto del cielo, vamos a tirar un celestito cielo en las partes que quedaron blancas para que le dé un efecto de que el cielo está atrás y ese se ve como nubes rojizas que están adelante. Vamos a definir un poquito más la forma de los arbolitos, de los primeros planos. Entonces vamos a utilizar un secador de pelo. Ahí se nota un poquito duro esa parte, podemos pasarle un poquito de agua ahí a ese arbolito, ¿cierto? Particularmente ustedes le van pasando agüita y el colorcito se ablanda aquí en la acuarela y se empieza a desprender el pigmento. Fíjense que al momento de pasarle el trocito de papel se suavizó, porque estaba muy marcada la línea. Esa línea marcada la vamos a hacer ahora. Vamos a pasar entonces el secador de pelo. Cuidadito, pásenle ahí, que no se ven que hay una poza de agua, sécala un poquito con confort. Si quiere caer el pincelito lo vamos a correr para acá.
Interesante cómo sugiere la mancha, ¿cierto? De las primeras manchas verdes con agüita, que se empezó a difuminar el color. Y ahora vamos a empezar a hacer unas manchas más definidas, que si quedan muy duras podemos pasarle un poquito de agüita, las vamos difuminando. Pero lo importante, ¿cierto? Es que vamos a lograr un efecto súper lindo con la acuarela. Ya se está viendo, ya se está logrando el efecto. Y queremos hacer una especie como de cielo, cielo de atardecer, con unos árboles que están como una especie de neblina, ¿cierto? Y se nota como el movimiento de la agüita. Siempre para hacerle viento que no esté muy caliente, que sea de tibio a frío, no muy caliente para que no se despegue la cinta y el papel o el pigmento ahí no se vaya a lastimar el pigmento de la acuarela. Cuando el papel se seca, se deja de ver brilloso, va a quedar opaco y ahí vamos a seguir trabajando. Ahí se secó harto el papel, ¿cierto? Vamos a empezar a definir un poquito los arbolitos entonces. ¿No se alcanza a ver el cablecito? No, parece que no. Vamos a tomar un pincelito más fino. Tenemos varios tipos de pinceles, ¿cierto? Ocupamos el de punta biselada. Ocupamos ese para hacer las rayitas de los árboles. Entonces vamos a buscar uno que sea más finito, para dibujar más detalles, para que vamos a hacer como más detalles. Siempre los tengo todos a mano, ahora no encuentro ni uno. Vamos a ver por qué no se encuentran estos pincelitos. Ahí era porque estaban más lejitos. Y aquí tenemos dos pinceles más finitos, ¿cierto? Y la punta de este se ve ideal, que es mucho más fino que ese. Pues miren, fíjense cómo termina la punta. Entonces vamos a ocupar los mismos colores, ¿cierto? Que estábamos trabajando al principio. Vamos a cambiar de vaso, vamos a poner el vasito acá, porque este tenía el color azul. Ahí tenemos nuestro color azul, ¿cierto? Que es bien oscurito. Ahí siempre tener cuidado, ¿cierto? Que no pase eso del exceso de agua que yo les contaba. Vamos sacando hacia acá, hacia la paleta, y vamos sacando. Limpiamos el pincel para cambiar el verde, para no ensuciar el verde. Un poquito de verde. Ahí, ¿cierto? Y vamos a hacer unos arbolitos en primer plano. Y vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Unas rayitas. Podemos reforzar algunas que hicimos.
Y empezamos a pasar el pincelito de manera regular, que dibuje unos planos de arbolitos más cercanos, ¿cierto? Los arbolitos más cercanos se van a ver más definidos. La idea es que ustedes vayan pasando así de manera regular hacia abajo las líneas. Ahí tomamos un poquito más de azul. Que no queden todos los arbolitos iguales, ¿cierto? Que tengan una cierta diferencia unos con otros. A lo mejor uno más finito, uno que tiene menos ramitas, para darle la sensación de realidad. Ahí lo vamos a difuminar después hacia abajo. Tomamos un poquito más de verde, a lo mejor para el otro lado, para que no queden todos iguales. Más verde y menos azul. Repasamos algunos, ¿cierto? Siguiendo las mismas manchas que hicimos anteriormente, para que se vea más cercano ese arbolito que está ahí. Ese de atrás se ve súper lindo porque se ve como difuminado, ¿cierto? Hacemos una que otra rayita que queramos marcar. Y vamos siguiendo el mismo efecto de las sombras que tiramos al principio, que quedaron con la espuma, con esa esponjita que ocupamos. Y aquí habíamos difuminado una que estaba un poquito duro, ¿cierto? Y ahí completamos la masa del arbolito. Siempre conviene que esté seco el color. Si queremos pasar un color arriba, ahí lo concentramos un poquito más en el azul. Y vamos a darle un poquito más de solidez a este arbolito que está acá, ¿cierto? Que no se vea tan difuminado. Ahí fíjense cómo se empieza a ver el efecto. Entonces tenemos unos arbolitos lejanos. Son manchas que están hacia atrás, ¿cierto? Que forman una masa de arbolitos. Y uno que están en primer plano que se definen más. Y vamos a hacer un poquito a este, sacarle un poquito más de ramita y a ese de aquí. Hacia abajo el colorcito se pierde, ¿cierto? Se difumina. Ahí. Volvemos a tirar un poquito de agüita, pero vamos a tratar de tirarla con un poquito de un pincel, ¿cierto? Puede ser un botario. Vamos a probar cómo sería tirar unas gotitas entre medio que color corra. Tiene bien agüita. Recuerden que el trabajo es experimentar también, ¿cierto? Ir probando. Vamos a tirar una gotita acá en el centro. Cosa que cuando yo levante el tablero vaya corriendo el colorcito por entre medio. Ponemos los pinceles y vamos levantando la tablita para que el colorcito empiece a correr por entre medio de los pinos, ese arbolito, y de la sensación de que se difumina hacia abajo. Vamos a ver qué va a pasar, a ver. Y la gota se pega en el papel, ¿cierto? No corre. Le vamos a ayudar un poquito. Ahí, que corre hacia abajo. Vamos a tirar un poquito más de agüita para que corra. Fíjense que la agüita va a empezar a correr un poquito del pigmento
dando el efecto de difuminado hacia abajo. Vamos ayudando un poquito la agüita que vaya sacando un poquito de pigmento. Aquí viene la agüita, aquí viene bajando la agüita. Fíjense, ahí está la gotita. Entonces tiramos unas pequeñas gotitas entre medio de los arbolitos para que el agua escurra un poquito hacia abajo. Le quitamos el exceso de agüita. Suaviza un poquito los contornos de los arbolitos, ya que las gotas van en la parte de atrás, ¿cierto? En el cielo. Y vamos a volver a secar para tirar un efecto celestito al agua. Vamos a ocupar el secador de pelo, ¿cierto? Secamos un poquito el exceso del agua. Y ahora vamos a hacer un efecto de celeste sobre el cielo, pero más hacia los bordes. Vamos a tomar un poquito de celeste. Ahí, ¿cierto? Que es un celeste cielo, un color, un celeste de verano. Un colorcito muy lindo. Ese color celestito lo vamos a tirar el más tirado para este espacio del cuadro, ¿cierto? Porque el centro va a quedar el color más cálido. Y lo vamos a tirar el bordecito de acá. Entonces el color más cálido se centra, y se fijan, y como está el color seco el color naranjo, no se pasan a llevar los colores. Entonces podemos lograr un efecto súper lindo de cielo, acá. Y las nubes cálidas se concentraron acá, ¿cierto? Hay un efecto de nube, el color como cálido. Cuando el sol quema las nubes así, se ven como bien vivos los colores. Entonces vamos a hacer el mismo efecto en el agüita, que se note el reflejo de los celestes, ¿cierto? Que están acá. Aquí el reflejo de los celestes que están allá arriba. Pasamos un celeste con harta agüita. Vamos dejando algún espacio blanco para que sea como el brillo del agua. Y vamos a hacer el reflejo entonces de los colores cálidos sobre el agua. Ocupamos el amarillito
amarillo limón, ¿cierto? Con un poquito de amarillo medio. Y como el color tiene como es transparente el colorcito, ¿cierto? Va a empezar a quedar aquí entre medio y va a dar la sensación de una transparencia. Ustedes le pasan un poquito de amarillito y le van pasando el pincel con agüita para estirar el color. Le van pasando un poquito de rojo, vamos ocupando los mismos colores que ocupamos, pero el color con harta agüita. Aquí lo vamos a concentrar un poquito más ahí. Vamos a concentrar un poquito el rojo por acá. Ahí le vamos a pasar un poquito el pincel, ¿cierto? Para que se difumine el color. Colorcito, ¿cierto? Del brillo de la agüita. Fíjense que los colores se van sumando uno con otro. Ahí podríamos tirar un poquito de celeste, que lleva el espacio más blanquito ahí. Ahí ustedes le van quitando el exceso de pigmento, ¿cierto? Se encuentra que está muy oscuro. Le van pasando un pincelito con agüita que se difumine. Y aquí nos falta un efecto, ¿cierto? De un rojo que se viene para acá. Lo podemos hacer acá, más arribita el rojo. Y un poquito de amarillo. Y ahí tenemos lindo efecto, ¿cierto? Del reflejo de los colores del cielo sobre el agua. Se va reflejando. Lo vemos desde... Me levanté la silla para ver el efecto más de lejos. Y aquí le faltaría un poquito de rojo para este ladito. Sacamos un poquito de rojo con harta agüita, por supuesto, porque tiene que ser bien transparente el color, que apenas se vea. Y le vamos a hacer el efecto del rojo que está hacia acá. El fondo está seco, ¿cierto? Para que no se saquen los colores y se mezclen. Y ahí tenemos un efecto de luz, ¿cierto? Que debería estar más o menos en ese centro. Así que aquí lo que vamos a hacer, vamos a pasarle agüita limpia y suavizar un poquito ese colorcito, siguiendo como que fuera el mismo reflejo. Ustedes le van pasando el pincelito con agüita, ¿cierto? En el caso que se tapó mucho o le tiraron mucho pigmento arriba, y le van pasando un trocito de papel para sacar pigmento, para que se vea ese efecto más clarito hacia arriba, ¿cierto? Como que esta parte se refleja acá en el agüita. Hay un poquito de agüita, ¿cierto? Y le pasan un pedacito de papel confort para sacar el pigmento. Ahí, ¿cierto? Hicimos un trabajo muy lindo. Trabajamos el cielo, le tiramos un celestito. Aquí voy a hacer una masa un poquito más concentrada, una masita para que se difumine hacia abajo. Ahí. Vamos a tirar un poquito más de azul. Y para que se note esa masa de árbol, ¿cierto? Más concentradita. Ahí viene irregular. Vamos a tomar un poquito más de azul. Llevamos la masa hacia abajo, ¿cierto? De sombra, y después le pasamos agüita para que se difumine. Tenemos listo nuestro trabajo, ¿cierto? Un hermoso paisaje. Imagínense esto en un marco que hermoso se va a ver, ¿cierto? Un paisaje como de cordillera, de bosque, que tiene una especie como de niebla, tiene agüita, tiene varios efectos. Ustedes ya saben ya que si quieren sacar un poquito más de luz, pincel con agüita, puede ser un pincel finito.
Tiene que ser con agua limpiecita. Aquí le van pasando, van haciendo como especie de rayita ahí. Y después le pasan un papelito. Y el papelito, ¿cierto? Va a sacar el pigmento, va a barrer y va a dar un poquito, un efecto de luz ahí, un trocito de luz. Vamos a volver a hacerlo para que lo vea. Por ejemplo, yo estoy dibujando una rayita, ¿cierto? Tiene que ser con esta agüita, ¿eh? Ahí que vaya tomando pigmento. Y usted al pasar el pincel, o sea, al pasar el pedacito de confort, ¿cierto? El pigmento, como le pasamos agüita, se suelta, le van dando el toquecito de brillo. El agüita acá, o los arbolitos podrían reflejar un poquito de color hacia el agua. Con el mismo efecto con agüita, ¿cierto? Vamos haciendo formas irregulares. Ahí, ¿cierto? Es de la sensación de que podría ser un reflejo en el agüita, pero como el cuadro está hecho con manchas bien sueltas, ¿cierto? No las definen mucho. Así como unas pequeñas manchitas nomás que de la sensación, porque le va a dar otros matices también al cuadro. Miren qué lindo quedó nuestro paisaje. Entonces, tenemos un paisaje, ¿cierto? De bosque, con agua, tenemos un cielo que se difumina, un atardecer, una luminosidad que entra por el cuadro ahí, pero espectacular hacia abajo. Y son efectos, ¿cierto? Efectos que logramos con el agüita, con un poquito de un rociador. Ojalá que se consiga un rociador más chiquitito. Yo sé que hay uno más pequeñito. Y uno que esté bueno, porque si yo aprieto, tira un chorro muy grande. Que salga así como más, con más como vaporcito de agüita, más que los chorritos de agüita. Así como más denso. Espero que hayan disfrutado la clase y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Que tengan una muy linda tarde y síganos en Cultura Machalí. Y cada vez vamos a ir haciendo ejercicios más progresivos, ¿cierto? De a poquito vamos entrando en la materia de la acuarela, hemos visto técnicas, hemos visto manchas bien sueltas, y de a poquito vamos a ir trabajando cada vez más técnico. Así que espero que hayan disfrutado y nos vemos en la próxima clase. Que tengan una muy linda tarde.